En un escenario paradisíaco, el amor parecía haberlo vencido todo. Pero entre más se acercaban, él sentía que algo se le escapaba de las manos. Un silencio que pesaba, un miedo escondido y una revelación que lo cambiaría todo. En la luna de miel, el millonario descubrió una verdad impactante. Antes de conocer esta historia intensa llena de giros, suscríbete al canal y prepárate para vivir un romance como ninguno otro. Miguel Alejandro Valdivia no estaba acostumbrado a esperar. En sus 35 años, había construido un imperio inmobiliario que lo colocaba entre los hombres más influyentes del país. El apellido Valdivia era sinónimo de poder, lujo y puertas abiertas. Su rostro aparecía en revistas de negocios, su nombre circulaba en conversaciones de inversionistas y sus fiestas eran disputadas por la élite social de Ciudad de México. Aquella tarde lluviosa de abril, Miguel conducía su Porsche por las calles estrechas del centro histórico cuando el tráfico se detuvo completamente. Un accidente más adelante bloqueaba la avenida principal. Irritado verificó el reloj. Estaba retrasado para una reunión importante con inversionistas extranjeros. Su teléfono no paraba de sonar. Tendré que encontrar un camino alternativo, pensó, girando bruscamente hacia una calle lateral que no conocía. La lluvia se intensificó, haciendo casi imposible ver a través del parabrisas. Miguel disminuyó la velocidad, tratando de orientarse en aquel laberinto de calles antiguas. Fue cuando notó, casi escondida entre dos edificios restaurados, una pequeña librería con un escaparate iluminado que contrastaba con el cielo oscurecido por la tormenta. «Café en letras», decía el letrero de madera que se balanceaba sobre la puerta. Sin muchas opciones, y necesitando esperar a que la lluvia disminuyera, Miguel estacionó el auto y corrió hacia el interior del establecimiento. El aroma de café recién preparado y de libros antiguos lo golpeó inmediatamente. El lugar era acogedor. Estanterías de madera oscura cubrían las paredes, sofás de cuero desgastado ocupaban las esquinas y pequeñas mesas redondas se esparcían por el espacio. Algunas personas leían en silencio, otras trabajaban en sus laptops. ¿Puedo ayudarlo? La voz suave vino de algún lugar a su derecha. Miguel se giró y vio a una mujer de aproximadamente 30 años, cabello castaño recogido en un moño, sin pretensiones, gafas de montura fina y un delantal marrón sobre un vestido sencillo. Había algo en su mirada que lo hizo dudar por un momento, una mezcla de gentileza y distanciamiento a la que no estaba acostumbrado. «Solo estoy esperando a que pase la lluvia», respondió, quitándose el abrigo mojado. «Pero un café sería bienvenido». «Claro, siéntese donde prefiera. Le llevaré el café», dijo ella, con una leve sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Miguel eligió una mesa cerca de la ventana, desde donde podía observar la lluvia castigando la calle. Sacó el celular del bolsillo y comenzó a enviar mensajes reprogramando la reunión. Estaba tan concentrado que no notó cuando ella colocó la taza de café frente a él. «Disculpe, no quería interrumpir», dijo ella, ya alejándose. «No, por favor», habló Miguel sin entender por qué sentía necesidad de prolongar esa interacción. «¿Usted es la dueña?» «Sí. Me llamo Elena». «Miguel», respondió automáticamente, extendiendo la mano, y notó que ella dudó por un instante, antes de aceptar el saludo. Sus manos eran pequeñas, con dedos finos y callosos, manos de quien trabajaba duro, tan diferentes de las manos manicuradas de las mujeres con las que solía relacionarse. «Es un lugar especial el que tiene aquí», comentó, sorprendiéndose por la sinceridad en su propia voz. «Gracias», respondió ella, y su mirada vagó por las estanterías. «Lo construí poco a poco. Cada libro tiene una historia». Miguel bebió un sorbo de café. Era excepcionalmente bueno. «¿Este café también? ¿Tiene una historia?» Una sonrisa más genuina iluminó el rostro de ella. «Sí, es de una pequeña finca en Chiapas. Tuestan los granos especialmente para mí». La conversación podría haber terminado allí. En situaciones normales, Miguel habría verificado su teléfono nuevamente, terminado su café
y partido tan pronto como la lluvia disminuyera. Pero algo lo mantenía allí, observando a Elena mientras se movía entre las mesas, sirviendo a otros clientes. Había una dignidad en su simplicidad que lo intrigaba. Ella no lo miraba con el interés calculado al que estaba acostumbrado. De hecho, parecía no tener idea de quién era él, lo que resultaba refrescante y al mismo tiempo ligeramente irritante para su ego. Cuando ella pasó nuevamente por su mesa, Miguel señaló un libro de fotografías antiguas de la ciudad que estaba expuesto en el escaparate. «Ese libro parece interesante». «Es una edición especial», respondió Elena, yendo a buscarlo. «Son fotografías de Ciudad de México, de principios del siglo pasado». Ella colocó el libro sobre la mesa y lo abrió con cuidado como si manipulara algo precioso. Miguel se sorprendió con su propio interés mientras hojeaba las páginas amarillentas, observando imágenes de una ciudad que reconocía, pero que también parecía extrañamente distante. «Fascinante cómo todo ha cambiado, pero algunas cosas permanecen», comentó Elena, señalando una fotografía del Palacio de Bellas Artes. «Este edificio, por ejemplo, sigue siendo majestuoso». «¿Ha estado allí?», preguntó Miguel. Una sombra cruzó el rostro de ella. «No, aún no he tenido la oportunidad». «Es un lugar magnífico», dijo él, sintiendo un impulso extraño de querer llevarla allí. «La acústica es perfecta». Elena solo sonrió, educadamente, y se alejó para atender a otros clientes. Miguel permaneció en la librería casi 2 horas, mucho más tiempo del que había planeado. Observó a Elena trabajando, notando cómo sus manos temblaban ligeramente cuando cargaba bandejas pesadas, cómo se dirigía a cada cliente por su nombre, cómo ajustaba constantemente las gafas sobre su nariz. Cuando finalmente la lluvia paró, Miguel pagó la cuenta, dejó una propina generosa que Elena intentó rechazar y salió a la calle húmeda. Al entrar en su auto, miró nuevamente hacia la pequeña librería, sintiendo algo que no podía identificar claramente. Era como si aquel lugar sencillo hubiera abierto una fisura en su mundo perfectamente controlado. En la semana siguiente, Miguel no podía dejar de pensar en la librería y en su propietaria. En medio de reuniones importantes y cenas de negocios, se encontraba recordando el aroma de café y libros, la voz suave de Elena, sus manos trabajadoras. Fue casi sin darse cuenta que en una tarde soleada, estacionó nuevamente frente al Café en Letras. Elena estaba detrás del mostrador y pareció genuinamente sorprendida al verlo. «Ha vuelto», dijo ella ajustándose las gafas. «Estaba pasando cerca», mintió Miguel. «En realidad había conducido 20 kilómetros para llegar allí. Y me entraron ganas de tomar su café». Esta vez, la librería estaba casi vacía. Miguel se sentó en la misma mesa cerca de la ventana y observó a Elena preparar el café. Había una gracia en sus movimientos, a pesar del cansancio evidente. «¿Cómo va el movimiento hoy?», preguntó cuando ella trajo el café. «Tranquilo. Los días de sol siempre son más calmos por aquí. ¿Trabaja sola?». «Tengo una ayudante que viene por la mañana, pero por las tardes generalmente estoy solo yo». Miguel quería saber más sobre ella, pero percibía su hesitación. Elena respondía con educación, pero mantenía una distancia sutil, como si hubiera levantado un muro invisible entre ellos. «Aquel libro de fotografías», dijo él, cambiando de tema. «Al final no lo compré la última vez». «Todavía está disponible», respondió Elena yendo a buscarlo al escaparate. Cuando regresó con el libro, Miguel notó un pequeño vendaje en el dedo de ella. «¿Se lastimó?». Ella escondió la mano instintivamente. «No es nada, solo un pequeño corte». Por alguna razón ese gesto lo conmovió. Había algo frágil y al mismo tiempo fuerte en aquella mujer. Parecía cargar un peso invisible que la hacía parecer mayor de lo que probablemente era. La conversación fluyó más fácilmente esta vez. Hablaron sobre libros, sobre la ciudad, sobre el clima. Miguel descubrió que Elena era licenciada en 1900 literatura, que administraba la librería desde hacía 5 años, que vivía en el piso de arriba del establecimiento. Pequeños fragmentos de información que él coleccionaba como si fueran joyas raras. En las semanas siguientes, Miguel
Se convirtió en un cliente regular del Café en Letras. Comenzó a programar sus reuniones para poder pasar por la librería al final de la tarde. Compraba libros que no leía, solo para tener una excusa para quedarse. Observaba cómo Elena trataba a los otros clientes, siempre amable, siempre distante. Un día llegó más temprano y la encontró limpiando las estanterías. Ella usaba jeans y una camiseta sencilla, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Parecía más joven, casi vulnerable. ¿Necesita ayuda?, ofreció Miguel, dejando su caro traje sobre una silla. Elena lo miró sorprendida. No hace falta. Debe tener compromisos importantes. Nada que no pueda esperar, respondió remangándose la camisa. Aquella tarde trabajaron lado a lado, limpiando libros, organizando estanterías, moviendo muebles. Miguel no recordaba la última vez que había hecho trabajo manual, pero había algo extrañamente satisfactorio en ver el resultado inmediato de sus esfuerzos. Y había algo más: la proximidad de Elena, su perfume discreto, el sonido de su risa cuando él hacía alguna broma. Al final del día, se sentaron exhaustos con tazas de café. El sol se ponía, lanzando una luz dorada a través de las ventanas de la librería. Elena tenía una mancha de polvo en la cara, y sin pensar, Miguel extendió la mano para limpiarla. Su toque fue ligero, casi irreverente. Ella no se alejó, pero sus ojos, de un castaño profundo que él no había notado antes, encontraron los suyos con una intensidad que le hizo perder el aliento. Fue en aquel momento preciso, con el polvo de libros antiguos en el aire y el aroma de café entre ellos, que Miguel se dio cuenta. Se estaba enamorando de Elena. Y la revelación lo golpeó como un rayo, desestabilizando todo lo que creía saber sobre sí mismo. Porque Miguel Alejandro Valdivia, el hombre que tenía todo lo que el dinero podía comprar, estaba cayendo enamorado de una mujer que parecía no impresionarse con nada de eso. Y esa era exactamente la razón por la que no podía mantenerse lejos de ella. En los días que siguieron, Miguel comenzó a repensar su vida, sus prioridades, sus relaciones anteriores. Se dio cuenta de cómo se había vuelto cínico, cómo medía a las personas por lo que podían ofrecerle o por el estatus que traían. Elena era diferente de cualquier persona que hubiera conocido, auténtica, trabajadora, sin pretensiones. A medida que el otoño avanzaba, transformando las hojas de los árboles y enfriando el aire, algo también se transformaba dentro de Miguel, algo que no sabía nombrar, pero que sentía crecer con cada visita a la pequeña librería, con cada conversación con Elena, con cada sonrisa tímida que lograba arrancarle. Lo que él no sabía era que Elena guardaba secretos, secretos que podrían cambiarlo todo entre ellos. Los meses de otoño dieron paso al invierno de la Ciudad de México, con sus mañanas de neblina y tardes de cielo claro y aire cortante. Para Miguel, ese cambio de estación coincidió con una transformación interna que ni él mismo comprendía totalmente. El hombre pragmático de negocios, que siempre había mantenido relaciones calculadas y breves, ahora se veía ansioso por pasar sus tardes en una pequeña librería, solo para estar cerca de una mujer que parecía no impresionarse con su estatus o fortuna. Elena permanecía como un enigma. Por más que Miguel intentara conocerla mejor, ella siempre mantenía cierta distancia, como si tuviera miedo de acercarse demasiado. Aún así, había momentos, pequeños, preciosos momentos, en que él percibía que sus defensas bajaban, como cuando conversaban sobre literatura, o cuando ella le mostraba algún libro raro que había adquirido. En una tarde particularmente fría de enero, Miguel llegó a la librería y la encontró excepcionalmente vacía. Elena estaba sentada detrás del mostrador, con un chal sobre los hombros, leyendo un libro antiguo con tanta concentración que no percibió su entrada. Él la observó por algunos instantes antes de anunciarse. El modo como sus dedos volteaban, delicadamente las páginas amarillentas, cómo mordisqueaba levemente el labio inferior cuando algo la intrigaba, cómo un mechón de cabello insistía en caer sobre sus ojos. ¿Lectura interesante?, preguntó finalmente, haciéndola levantar la cabeza con un sobresalto.
Miguel, no te oí entrar. Elena cerró el libro rápidamente, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo prohibido. El movimiento está flojo hoy por causa del frío. ¿Qué? ¿Estabas leyendo con tanta concentración? Ella dudó por un momento. Después empujó el libro en su dirección. Era un volumen encuadernado en cuero, con el título desvanecido Cartas de Fernando Pessoa. No sabía que te gustaba la poesía portuguesa, comentó Miguel, hojeando cuidadosamente el libro. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, respondió Elena con un toque de melancolía en la voz que no pasó desapercibido. Aquella frase quedó resonando en la mente de Miguel. De hecho, a pesar de frecuentar la librería durante meses, poco sabía sobre la vida personal de Elena. Ella nunca mencionaba familia, amigos o relaciones anteriores. Era como si su existencia comenzara y terminara en aquella librería. ¿Por qué no cierras más temprano hoy?, sugirió repentinamente. Podríamos cenar juntos. La invitación flotó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades. Miguel vio el conflicto en los ojos de ella, deseo y recelo luchando en silencio. No sé si sería apropiado, respondió finalmente, ajustando las gafas en un gesto que él ya reconocía como señal de nerviosismo. Es solo una cena, Elena. 2 amigos compartiendo una comida. Ella miró sus propias manos, después la librería vacía, como si buscara una excusa que no llegaba. Está bien, concordó al fin, con una sonrisa tímida que hizo que el corazón de Miguel se acelerara. Pero necesito cerrar la librería y cambiarme. Puedo esperar, dijo él sintiéndose inexplicablemente victorioso. 1 hora después, caminaban lado a lado por las calles del centro histórico. Miguel había sugerido un restaurante elegante, pero Elena propuso un pequeño bistró italiano que quedaba a unas cuadras de la librería. Ella había cambiado el vestido sencillo que usaba durante el trabajo por unos pantalones negros y un suéter azul marino que realzaba la palidez de su piel. El cabello, generalmente recogido, estaba suelto enmarcando su rostro. El restaurante era acogedor. Luces bajas, mesas de madera oscura, música ambiente discreta. El propietario recibió a Elena con familiaridad, besándola en las 2 mejillas, y conduciéndolos a una mesa en un rincón tranquilo. ¿Vienes aquí con frecuencia?, preguntó Miguel, sintiendo una punzada de celos que lo sorprendió. Giancarlo es un viejo amigo, explicó ella. Fue uno de los primeros clientes de la librería cuando abrí. Algo en el tono de ella sugirió que había más en esa historia, pero Miguel no insistió. En vez de eso, admiró cómo ella parecía más relajada en aquel ambiente familiar, cómo sonreía más fácilmente, cómo gesticulaba al hablar. La cena transcurrió con una naturalidad que los sorprendió a ambos. Conversaron sobre libros, películas, música. Miguel contó historias de sus viajes por el mundo. Elena habló sobre los libros raros que había conseguido a lo largo de los años. ¿Cómo decidiste abrir una librería?, preguntó él mientras saboreaban un postre compartido, panna cotta con salsa de frutos rojos. Elena enrolló un mechón de cabello en el dedo, un gesto que Miguel ya había notado cuando ella estaba pensativa. Siempre fue mi sueño, comenzó. Desde niña los libros fueron mi refugio. Crecí en una casa donde la lectura era valorada, a pesar de otras dificultades. ¿Qué tipo de dificultades?, Miguel intentó profundizar. El rostro de ella se cerró ligeramente. Familiares. Nada interesante. Él percibió que había tocado un punto sensible y cambió de tema. ¿Y cómo encontraste ese espacio? Es un edificio antiguo, debe tener una historia. Los ojos de ella se iluminaron nuevamente. Oh, sí. El edificio tiene más de 100 años. Fue una residencia a principios del siglo pasado. Después se convirtió en una sombrerería, una oficina de abogados y finalmente estaba abandonado cuando lo encontré. Necesitó mucha reforma, pero valió cada centavo y gota de sudor. ¿Hiciste todo sola? Un breve silencio se instaló antes de que ella respondiera. Tuve algo de ayuda al principio. Nuevamente, Miguel sintió que había un territorio no mapeado allí, algo que Elena guardaba con cuidado. Pero respetó sus barreras, intuyendo que presionarla solo la haría retroceder. Después de la cena, insistió en acompañarla a casa,
aunque sabía que ella vivía en el piso superior de la librería. Caminaron lentamente por las calles del centro, ahora casi desiertas. El frío hacía que Elena cruzara los brazos sobre el pecho, y Miguel tuvo que resistir el impulso de envolverla con su brazo. Cuando llegaron a la puerta de la librería, se quedaron parados por un momento, ninguno de los dos queriendo que la noche terminara. «Gracias por la cena», dijo ella finalmente, con los ojos bajos. «Fue agradable». «El placer fue mío», respondió Miguel, reuniendo coraje. «Elena, me gustaría verte más veces, no solo en la librería». Ella levantó los ojos, sorprendida por su franqueza. Miguel pudo ver el conflicto en su mirada. Había deseo, pero también miedo. «Miguel, comenzó ella, hesitante. «Eres un hombre maravilloso, pero nuestras vidas son muy diferentes. Tú perteneces a un mundo que yo apenas conozco». «¿Eso importa?», desafió él, dando un paso en su dirección. «Tal vez no para ti, ahora, pero eventualmente importará». Había una sabiduría triste en su voz que tocó algo profundo en Miguel. Antes de que pudiera responder, ella se acercó y en un gesto sorprendentemente audaz, lo besó levemente en la mejilla. «Buenas noches, Miguel», susurró, antes de desaparecer por la puerta lateral que llevaba a su apartamento. Miguel permaneció inmóvil por algunos minutos, sintiendo el fantasma de aquel beso en su piel. Había algo en aquella mujer que lo desconcertaba completamente, una mezcla de fragilidad y fuerza, de timidez y coraje, y cuanto más ella intentaba alejarlo, más él se sentía atraído. En las semanas siguientes, Miguel intensificó sus visitas a la librería. Traía pequeños regalos, una caja de chocolates belgas, un marcador de libros de plata, flores discretas que combinaban con la decoración del lugar. Elena aceptaba todo con gratitud educada, pero mantenía una distancia cautelosa. Hasta que una tarde de febrero, él entró en la librería y la encontró pálida y visiblemente exhausta, apoyándose en el mostrador, como si sus piernas pudieran ceder en cualquier momento. «Elena, ¿estás bien?», preguntó alarmado. «Solo un poco cansada», respondió ella, intentando sonreír. «Nada serio». Pero mientras hablaba, sus piernas flaquearon y habría caído si Miguel no la hubiera amparado. Rápidamente, sin pensarlo dos veces, la tomó en brazos y la llevó hasta el sofá en el rincón de la librería, ignorando sus débiles protestas. «Necesitas un médico», dijo, ya tomando el celular. «No». La vehemencia en su voz lo sorprendió. «Es solo cansancio, Miguel. He trabajado demasiado, no me he alimentado bien. Solo necesito descansar un poco». Él la observó con preocupación. Había ojeras profundas bajo sus ojos y su piel estaba casi translúcida. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo?». Ella dudó. «Creo que... ¿anoche?». Miguel sintió una mezcla de preocupación e irritación. «Voy a buscar algo para que comas ahora mismo, y no acepto no como respuesta». Sin esperar réplica, salió y volvió 15 minutos después con una bolsa de comida de un restaurante cercano. Cerró la puerta de la librería, girando el letrero a «cerrado», y preparó un plato para Elena. Mientras ella comía lentamente, Miguel notó cómo la librería, siempre impecable, mostraba señales de negligencia: polvo en las estanterías, libros fuera de orden, el mostrador desorganizado. «Elena, ¿qué está pasando? Y no me digas que es solo cansancio». Ella dejó el tenedor, pareciendo repentinamente muy pequeña y vulnerable en el gran sofá de cuero. «La verdad es que estoy con dificultades financieras», confesó finalmente, con la voz casi inaudible. «Las ventas cayeron en los últimos meses y el alquiler aumentó. Prescindí de mi ayudante para economizar, pero he trabajado prácticamente sin parar». Miguel sintió una ola de protección tan intensa que lo asustó. Quería envolverla en sus brazos, protegerla del mundo, resolver todos sus problemas. «¿Por qué no me lo contaste? Podría ayudar». Un brillo de orgullo iluminó los ojos cansados de ella. «Es exactamente por eso, Miguel.
No quiero ser una persona más en tu vida que necesita de tu dinero o influencia. Eso es ridículo, protestó él. Los amigos ayudan a los amigos. ¿Es eso lo que somos? ¿Amigos? La mirada de ella lo perforaba, buscando algo más allá de sus palabras. Miguel dudó. Sabes que quiero ser más que eso. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Elena bajó la mirada, jugando con la comida en el plato. Tengo miedo, confesó finalmente, tan bajo que él apenas la oyó. ¿De mí? De nosotros. De lo que podría pasar. De lo que descubrirías sobre mí. Miguel se sentó a su lado en el sofá, tomando sus manos frías entre las suyas. Elena, mírame. Ella levantó los ojos, brillantes de lágrimas contenidas. No hay nada que puedas contarme que cambiaría lo que siento por ti. Nada. No puedes prometer eso, susurró ella. Puedo y lo prometo, respondió él con firmeza. Sea lo que sea que estés escondiendo, sea cual sea tu pasado, no importa para mí. Lo que importa es quién eres ahora, aquí, conmigo. Una lágrima escapó, deslizándose por la mejilla de ella. Miguel la secó gentilmente con el pulgar, sintiendo como si su corazón fuera a explotar en el pecho. Danos una oportunidad, Elena. Es todo lo que pido. En aquel momento, algo cedió en los ojos de ella, una barrera invisible que lentamente se disolvía. Elena se inclinó hacia adelante y, en un gesto que sorprendió a ambos, tocó los labios de él con los suyos. Fue un beso excitante, casi tímido, pero cargado de emoción reprimida. Cuando se separaron, Miguel vio algo nuevo en el rostro de ella. No solo vulnerabilidad, sino también esperanza. Un paso a la vez, susurró Elena, como si hiciera un acuerdo consigo misma tanto como con él. Todo el tiempo del mundo, concordó Miguel, sintiendo que había conquistado algo infinitamente más valioso que cualquier negocio exitoso en su vida. Aquella noche, Miguel no volvió a su penthouse en Polanco. Se quedó en la librería ayudando a Elena a organizar el espacio, a catalogar nuevos libros, a limpiar estanterías empolvadas. Trabajaron lado a lado hasta tarde en la noche, conversando, sobre todo y nada, compartiendo silencios confortables, intercambiando miradas y sonrisas que decían más que palabras. Y cuando finalmente se despidieron, con la promesa de un reencuentro a la mañana siguiente, Miguel supo que algo fundamental había cambiado en su vida. Él, que siempre había medido su valor por lo que poseía, ahora se sentía rico de una forma completamente nueva, por el simple hecho de haber conquistado la confianza frágil de una mujer que vendía libros. Lo que él no sabía era que los secretos de Elena eran más profundos y complejos de lo que imaginaba, y que pronto sería puesto a prueba para demostrar si sus promesas eran realmente verdaderas, si su amor era realmente incondicional como afirmaba ser. Porque Elena cargaba un pasado que no solo la atormentaba, sino que podría cambiar completamente la percepción que Miguel tenía de ella y de sí mismo. La primavera llegó a Ciudad de México trayendo consigo no solo flores y días más largos, sino también una transformación en la vida de Miguel y Elena. Lo que comenzó como visitas casuales a la librería había evolucionado hacia una relación que sorprendía a ambos por su intensidad y profundidad. En los 3 meses que siguieron a aquella noche en la librería, Miguel prácticamente se había mudado al pequeño apartamento sobre el Café In Letras. No oficialmente, sus trajes caros y documentos importantes todavía ocupaban el closet y el despacho de su penthouse en Polanco, pero emocionalmente. Cada vez más, consideraba el acogedor espacio de Elena como su verdadero hogar. El apartamento de ella era como una extensión de la librería. Paredes cubiertas de estanterías rebosantes de libros, muebles antiguos cuidadosamente restaurados, ventanas grandes que enmarcaban el cielo de la ciudad. Era un espacio modesto comparado con lo que Miguel estaba acostumbrado, pero poseía un calor, una autenticidad que su propia residencia nunca había tenido. Aquella mañana de sábado, Miguel despertó con el aroma de café fresco y el sonido suave de Elena moviéndose en la pequeña cocina. Permaneció acostado por algunos momentos,
observando la luz del sol filtrarse a través de las cortinas ligeras, creando patrones dorados en el techo. Sentía una paz que jamás había experimentado antes, una sensación de pertenencia que ni toda su fortuna había conseguido comprar. «Buenos días, dormilón». La voz de Elena interrumpió sus pensamientos. Ella estaba parada en la puerta de la habitación, sosteniendo 2 tazas de café, vistiendo apenas una de sus camisas blancas que le llegaba hasta las rodillas. Su cabello estaba despeinado y no usaba las gafas, lo que daba a su rostro una suavidad diferente. «Buenos días», respondió él, sentándose en la cama y extendiendo los brazos para recibir tanto a ella como al café. Elena se sentó a su lado, entregándole una de las tazas. «¿Dormiste bien?» «Como nunca», sonrió Miguel besándole suavemente los labios. «Tengo una sorpresa para ti hoy». Los ojos de ella se iluminaron con curiosidad. «¿Qué tipo de sorpresa?» «Si te lo cuento ya no será sorpresa», provocó él. «Pero necesito que estés lista a las 3 de la tarde, usando algo elegante pero cómodo». Elena mordió su labio inferior. Un gesto que Miguel sabía indicaba su nerviosismo. A pesar de los meses juntos, ella aún se sentía incómoda con regalos o sorpresas, cualquier cosa que sugiriera que él estaba gastando dinero en ella. «Miguel, sabes que no necesitas...» Él la interrumpió con un beso. «Sé que no necesito. Quiero es diferente». Ella suspiró cediendo. «Está bien, pero nada extravagante, ¿prometes?» «Prometo», dijo él, cruzando los dedos mentalmente. La mañana transcurrió tranquilamente, con Miguel ayudando a Elena en la librería. Los sábados, el movimiento era mayor, con familias enteras buscando libros o simplemente disfrutando del ambiente acogedor y del café de calidad. Miguel había descubierto que le gustaba trabajar allí, recomendando libros que había leído, operando la antigua máquina de café, conversando con clientes regulares que ya lo reconocían como parte del lugar. Era una existencia tan diferente de su vida anterior, llena de reuniones de negocios, cenas formales e interacciones calculadas. Allí, en el pequeño mundo de Elena, se sentía más auténtico, más conectado con algo real. A las 2 de la tarde, subió para prepararse mientras Elena cerraba la librería excepcionalmente más temprano. Cuando ella entró en el apartamento, Miguel ya estaba vestido con un traje azul marino discreto, pero obviamente caro. «Estás guapísimo», comentó ella, besándolo rápidamente antes de ir a arreglarse. Media hora después, Elena emergió de la habitación usando un vestido simple, pero elegante de seda azul claro, que Miguel le había comprado la semana anterior. La tela fluía suavemente alrededor de su cuerpo delgado, y ella había recogido el cabello en un moño flojo que dejaba algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Usaba las gafas de siempre. Se había negado a aceptar unas nuevas a pesar de la insistencia de Miguel, y como única joya, un delicado collar de plata con un pequeño colgante en forma de libro abierto, regalo de él en su cumpleaños. «Estás deslumbrante», dijo Miguel sintiendo el corazón acelerarse como si la viera por primera vez. Elena se sonrojó levemente. «Eres sospechoso para hablar». «Vamos», invitó él, ofreciéndole el brazo. «Nuestro auto está esperando». En la acera, frente a la librería, un Rolls-Royce Silver Ghost estaba estacionado, con chofer uniformado sosteniendo la puerta abierta. Elena se detuvo, mirando del auto a Miguel con una expresión de desconfianza. «Prometiste nada extravagante», le recordó. «No es extravagante», se defendió Miguel con una sonrisa traviesa. «Es vintage, un clásico de 1923, restaurado. Pensé que tú, como amante de cosas antiguas y con historia, lo apreciarías». Elena no pudo contener una sonrisa reluctante. «Eres imposible, ¿sabías?». Durante el trayecto por las calles de Ciudad de México, Miguel observaba a Elena mirando por la ventana, su perfil delicado contra el escenario urbano. Había algo casi etéreo en su belleza, no el tipo llamativo que solía atraer, sino una especie de gracia discreta que se revelaba lentamente como las páginas de un libro raro. «¿A dónde vamos?», preguntó ella percibiendo su mirada.
Lo verás en breve, respondió misteriosamente. 20 minutos después, el auto se detuvo frente al majestuoso Palacio de Bellas Artes. Elena miró hacia el edificio con los ojos muy abiertos. «Miguel», susurró emocionada. «Mencionaste que nunca habías estado aquí», explicó él ayudándola a salir del auto. «Pensé que ya era hora de corregir eso». Pero no era solo una visita común. Miguel había organizado un tour privado por el teatro cuando estaría cerrado al público. Fueron recibidos por el director artístico personalmente, que los condujo por los corredores opulentos, por el salón noble y finalmente por el grandioso auditorio principal. Elena caminaba en silencio, reverente, tocando levemente los detalles arquitectónicos, admirando los frescos y esculturas. Sus ojos brillaban con una emoción que Miguel raramente veía en ella, pura alegría sin reservas. «Es aún más hermoso de lo que imaginaba», dijo ella, cuando finalmente quedaron solos en el centro del escenario vacío, mirando hacia la platea desierta. «Todavía no ha terminado», sonrió Miguel, haciendo una señal discreta. De repente, las luces disminuyeron y un pianista surgió de entre bastidores, sentándose al gran piano de cola posicionado en el centro del escenario. Sin anuncio, comenzó a tocar Debussy, Clair de Lune, llenando el espacio con notas cristalinas que flotaban en el aire como gotas de lluvia. Miguel extendió la mano hacia Elena. «¿Puedo tener este baile?» Ella dudó apenas por un segundo antes de colocar su mano en la de él. Allí, en el escenario del teatro más prestigioso de la ciudad, bailaron lentamente, solo ellos dos, bajo la música que parecía envolverlos como una bendición. «Gracias», susurró Elena contra su pecho. «Es el regalo más hermoso que he recibido. Jamás». «Tú mereces esto y mucho más», respondió Miguel besándole la parte superior de la cabeza. Cuando la música terminó, el pianista discretamente se retiró, dejándolos solos nuevamente. Miguel guió a Elena hasta el borde del escenario, donde 2 copas de champán los aguardaban. «Un brindis», propuso él, entregándole una de las copas. «Por nosotros». Elena aceptó la copa, pero había una sombra repentina en sus ojos. «Miguel, antes de brindar necesito contarte algo». El tono serio en su voz hizo que el corazón de él se encogiera. «¿Qué sucede?» Ella respiró profundo como si reuniera coraje. «Has sido maravilloso conmigo, más de lo que merecía o esperaba, pero hay cosas sobre mí que no sabes, cosas que tengo miedo de contar». Miguel colocó su copa en el suelo y tomó las manos de ella entre las suyas. «Elena, mírame, sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntos». Ella desvió la mirada, fijándola en el teatro vacío. «No es tan simple. ¿Por qué no comenzamos por lo básico entonces?», sugirió él gentilmente. «Nunca hablas sobre tu familia, tu pasado antes de la librería». Elena mordió su labio. Hesitante. Después, como si hubiera tomado una decisión, respiró profundo. «Mi verdadero nombre no es Elena López». La revelación flotó entre ellos como un pájaro de alas pesadas. Miguel sintió un frío en el estómago, pero mantuvo la expresión neutra, esperando que ella continuara. «Nací como Carolina Montemayor Fuentes. Crecí en Monterrey, en una familia tradicional». Ella hizo una pausa, bebiendo un sorbo de champán como si buscara coraje. «Mi padre era un empresario influyente, dueño de ingenios azucareros. Mi madre era socialité. Teníamos una vida privilegiada, muy parecida a la tuya ahora». Miguel absorbió la información, sorprendido pero no completamente impactado. Siempre había sospechado que Elena, o Carolina, venía de un ambiente educado. Su manera de hablar, su conocimiento de literatura y arte indicaban una formación privilegiada. «¿Por qué el cambio de identidad?», preguntó suavemente. «Elena, Carolina», soltó un suspiro tembloroso. «A los 18 años me enviaron a estudiar a Europa. Mis padres querían que me graduara en administración para eventualmente asumir los negocios de la familia. Pero en París, yo me enamoré». Sus manos temblaban ligeramente ahora, y Miguel las apretó, animándola a continuar. «Su nombre».
Era Claire. Era mi compañera de cuarto en la residencia estudiantil. Miguel sintió un leve shock con la revelación, pero se mantuvo en silencio, apenas acariciando las manos de ella con sus pulgares. Fue mi primer amor verdadero, continuó. Ella, ahora hablando más rápidamente, como si temiera perder el coraje. Estuvimos juntas por casi 2 años, escondidas de todos. Cuando mis padres lo descubrieron, hubo un escándalo. Mi padre voló a París, me sacó de la universidad prácticamente a la fuerza y me trajo de vuelta a México. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos y Miguel sintió un dolor profundo por ella. ¿Qué pasó después? Fui mantenida prácticamente en cautiverio en la hacienda familiar. Mi padre arregló un matrimonio con el hijo de un socio, un muchacho decente, que me enderezaría, en palabras de él. Su voz estaba amarga ahora. Intenté explicar que no era algo que yo pudiera cambiar o controlar, que era quien yo era, pero ellos no querían escuchar. Para ellos, yo estaba enferma, necesitaba tratamiento. Miguel sintió una ola de rabia, creciendo dentro de él, no dirigida a ella, sino a las personas que la habían hecho sufrir. ¿Entonces huiste? Ella asintió. La noche antes de la boda, tomé el poco dinero que tenía guardado, algunas joyas de mi madre y desaparecí. Cambié mi nombre, mi apariencia, corté todos los lazos con mi pasado. Pasé algunos años difíciles, trabajando en empleos temporales, siempre con miedo de ser encontrada. ¿Y la librería? ¿Cómo ocurrió? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, a pesar de las lágrimas. Fue casi un milagro. Yo trabajaba como mesera en un café aquí en Ciudad de México cuando conocí a una señora mayor, doña Leonor. Era cliente regular. Siempre pedía lo mismo, té de manzanilla y una rebanada de pastel de naranja. Comenzamos a conversar sobre libros. Ella había sido profesora de literatura. Elena hizo una pausa, perdida en el recuerdo. Con el tiempo nos hicimos amigas. Ella no tenía hijos ni familia cercana. Cuando su salud comenzó a deteriorarse, empecé a visitarla en el hospital, a cuidar de sus cosas. Ella poseía una pequeña fortuna y aquel edificio donde hoy está la librería había pertenecido a su familia por generaciones. «Y ella te dejó todo», adivinó Miguel. Sí. Quedé impactada. Intenté rechazarlo, pero ella insistió. Dijo que debería usar el dinero para construir la vida que realmente quería, no la que me fue impuesta. Elena sonrió a través de las lágrimas. Abrir una librería siempre fue mi sueño, un lugar donde las historias pudieran vivir, donde las personas pudieran encontrarse, donde yo finalmente pudiera crear raíces sin miedo. Miguel absorbió todo en silencio. Finalmente muchas cosas tenían sentido. El miedo constante de Elena de ser expuesta, su hesitación en acercarse a él, su renuencia a ser fotografiada o aparecer en eventos sociales. ¿Tus padres todavía están vivos? ¿Te buscaron? Ella asintió lentamente. Están vivos, sí. Buscaron por un tiempo, pero eventualmente creo que desistieron. O tal vez decidieron que era mejor que yo hubiera desaparecido a que continuara siendo una vergüenza. Para la familia. La amargura en su voz era palpable, y Miguel sintió el impulso de protegerla de todos esos recuerdos dolorosos. Elena. ¿O prefieres que te llame Carolina? Elena, respondió ella firmemente. Carolina murió hace mucho tiempo. Elena, se corrigió él. Gracias por confiar en mí lo suficiente para compartir esto. No cambia en nada lo que siento por ti. De hecho, solo hace que te admire aún más. Ella lo miró con desconfianza. ¿No estás decepcionado o enojado porque te mentí? No mentiste, corrigió él suavemente. Te protegiste. Y en cuanto al resto, ¿quién soy yo para juzgar tu pasado o tus elecciones? Lo que importa es quién eres ahora y lo que construimos juntos. Una lágrima corrió por la mejilla de ella y Miguel la secó con el pulgar. Aún hay más, susurró Elena, como si cada palabra costara un esfuerzo inmenso. Algo que puede cambiarlo todo entre nosotros. Miguel sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la voz firme.
Te escucho. Elena respiró profundo, mirando directamente a sus ojos. Claire y yo, cuando estábamos juntas, quedé embarazada. Miguel parpadeó confundido. ¿Cómo así? No era de ella, obviamente, explicó Elena, con un leve rubor en las mejillas. Antes de conocerla, yo estuve con un muchacho una única vez en una fiesta. Fue un error, estaba confundida sobre mis sentimientos, intentando convencerme de que podría ser como las otras chicas. Algunas semanas después, descubrí que estaba embarazada. Miguel sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Tienes un hijo? Elena negó con la cabeza, lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Una hija, Sofía. Tiene 15 años ahora. 15 años, repitió Miguel, intentando procesar la información. ¿Dónde está? ¿Por qué nunca la conocí? Vive. En un internado en Suiza, respondió Elena, la voz casi quebrándose. Fue la única manera que encontré de mantenerla segura, lejos de mis padres, que probablemente intentarían quitarme su custodia si supieran que existe. La visito 3 veces al año, siempre discretamente. Ahora muchas cosas comenzaban a tener sentido. Los viajes repentinos de Elena, siempre sola, siempre por periodos cortos, las llamadas que ella atendía en privado, los gastos que no condecían con el rendimiento modesto de la librería. Por eso rechazabas mi ayuda financiera, percibió Miguel. No querías que descubriera esos gastos. Ella asintió, pareciendo exhausta de repente, como si el peso de tantos secretos la hubiera drenado completamente. Entendería si esto fuera demasiado para ti, dijo en voz baja. Si quieres terminar, yo... Miguel la interrumpió, atrayéndola hacia sus brazos. ¿Terminar? Elena, eres la mujer más valiente e increíble que he conocido. Lo que hiciste, sobrevivir a todo esto, construir una nueva vida desde cero, cuidar de tu hija a distancia, exige una fuerza que pocos tienen. Se apartó un poco para mirarla a los ojos. Quiero conocerla. A Sofía. Si lo permites, claro. Quiero ser parte no solo de tu vida, sino de la vida de ella también. Elena lo miró con asombro, como si no pudiera creer lo que oía. ¿Tú realmente quieres eso? Más que cualquier cosa, respondió él con absoluta sinceridad. Algo se quebró en el rostro de ella entonces, no de tristeza, sino de alivio, como si un peso que cargara por años finalmente fuera levantado de sus hombros. Con un sollozo, se lanzó a los brazos de él, llorando abiertamente ahora. Miguel la abrazó con fuerza, sintiendo el cuerpo pequeño temblar contra el suyo. En aquel momento, supo, con certeza absoluta, que amaba a aquella mujer, no a pesar de su pasado complicado, sino incluyéndolo, abrazando todo lo que hacía de ella la persona extraordinaria que era. «Te amo», susurró contra su cabello. «Te amo entera, con tu pasado, tu presente, y si me lo permites, tu futuro también». Elena levantó el rostro, los ojos brillantes de lágrimas, pero con una sonrisa que iluminaba todo su ser. «Yo también te amo, Miguel, más de lo que pensé que sería posible amar a alguien nuevamente». Él tomó las copas de champán olvidadas y entregó una a ella. «Entonces un brindis», propuso levantando su copa, «no solo por nosotros, sino por Sofía también, por nuestra familia». «Por nuestra familia», repitió Elena, su voz cargada de emoción y esperanza. Las copas tintinearon suavemente en el teatro vacío, el sonido reverberando como una promesa. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, lanzando rayos dorados a través de los vitrales coloridos, Miguel supo que había encontrado algo mucho más valioso que todos sus bienes materiales. Un amor verdadero, nacido no de la conveniencia o la apariencia, sino de la aceptación completa, del respeto mutuo y del coraje de ser vulnerable. Lo que él no sabía era que ese coraje sería puesto a prueba aún más, pues los secretos de Elena no habían terminado. Y el mayor de ellos todavía estaba por venir. El viaje a Suiza fue planeado para coincidir con las vacaciones escolares de verano.
Miguel y Elena desembarcaron en Ginebra en una mañana de junio, el aire fresco de los Alpes, un bienvenido cambio, del calor mexicano. De allí, alquilaron un auto para conducir hasta Montreux, donde el internado de Sofía estaba ubicado, una institución centenaria a orillas del lago Le Mans, rodeada por montañas imponentes. Durante el trayecto, Elena estaba visiblemente nerviosa, ajustando el cinturón de seguridad, revisando repetidamente la pequeña maleta en el asiento trasero que contenía regalos cuidadosamente elegidos para su hija. «¿Y si no le agradas?», preguntó por tercera vez, mordiendo su labio inferior. «Ella puede ser difícil a veces, adolescentes, ya sabes». Miguel sonrió manteniendo los ojos en la sinuosa carretera. «Si es la mitad de la mujer increíble que es su madre, la adoraré aunque ella decida odiarme». Elena rió nerviosamente. «Se parece físicamente a mí, pero su temperamento, digamos, que heredó la terquedad de su padre». Era la primera vez que mencionaba al padre biológico de Sofía, y Miguel sintió una punzada de curiosidad. «¿Mantuviste contacto con él?». Ella negó con la cabeza. «Nunca supo del embarazo. Fue una noche y nada más. Era argentino, estudiante de intercambio. Volvió a Buenos Aires antes incluso de que yo descubriera que estaba embarazada». «¿Nunca pensaste en buscarlo? ¿Para Sofía?». Elena miró por la ventana observando el lago que brillaba bajo el sol. «Lo pensé, sí, muchas veces, pero tenía miedo de que eso pudiera complicar aún más la situación, y después se hizo demasiado tarde». Miguel asintió, comprendiendo. Un secreto más, una capa más de protección que Elena había construido alrededor de sí misma y de su hija. El internado emergió frente a ellos, un impresionante complejo de edificios de piedra y madera, con torres que recordaban a un castillo. Estacionaron en un área reservada para visitantes, y Miguel pudo sentir la tensión emanando de Elena mientras caminaban hasta la entrada principal. Fueron recibidos por una mujer de mediana edad, con un acento británico impecable, que los condujo, a través de corredores silenciosos, hasta un jardín interno donde, explicó, Sofía los esperaba. Y allí estaba ella, una adolescente alta y esbelta, de cabello castaño largo y ondulado como el de su madre, sentada en un banco de piedra, leyendo un libro. Levantó los ojos cuando oyó pasos acercándose, y Miguel pudo ver inmediatamente el parecido con Elena, los mismos ojos expresivos, la misma forma de rostro. «¡Mamá!», exclamó Sofía, levantándose y corriendo para abrazar a Elena. Miguel observó el reencuentro con un nudo en la garganta, la forma como se abrazaban con fuerza, como si necesitaran confirmar la existencia una de la otra después de meses separadas. Cuando finalmente se separaron, ambas tenían lágrimas en los ojos. «Sofía, quiero que conozcas a alguien muy especial», dijo Elena, extendiendo la mano hacia Miguel. «Este es Miguel». Sofía se volvió hacia él, sus ojos, de un castaño, más oscuro que los de su madre, evaluándolo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «El novio», dijo ella, no como una pregunta, sino como una constatación. «Es un placer finalmente conocerte, Sofía», dijo Miguel, extendiendo la mano. Ella lo examinó por unos momentos más, antes de aceptar el saludo. «Eres mayor de lo que esperaba». «Sofía», reprendió Elena sonrojándose. Miguel rió. «Tengo 36 años, no es tan viejo». «¿Y eres mexicano?», continuó Sofía, ignorando el bochorno de su madre. Su español era perfecto, sin ningún acento que delatara sus años en Suiza. «Sí, nací y crecí en Ciudad de México». «¿Y eres rico?». Nuevamente no era una pregunta. «Sofía, por favor», intervino Elena, «eso no es relevante». «Es totalmente relevante, mamá», rebatió Sofía, cruzando los brazos. «La última vez que te interesaste por alguien fue hace 3 años. Aquel profesor de literatura de la Sorbona que te dejó por una alumna. Y antes de eso, fue aquella restauradora de libros que acabó volviendo con su marido». Miguel miró a Elena sorprendido. Ella nunca había mencionado esas relaciones anteriores. «Podemos discutir mi vida amorosa después», dijo Elena firmemente.
¿Qué tal si le mostramos a Miguel el campus y después podemos almorzar en la ciudad? Sofía se encogió de hombros, pero tomó su mochila y comenzó a guiarlos por los jardines. Poco a poco, su postura defensiva fue disolviéndose mientras mostraba su mundo. La biblioteca donde pasaba la mayor parte de su tiempo libre, los laboratorios de ciencias donde había ganado un premio el año anterior, el pequeño lago donde practicaba remo cuando el tiempo lo permitía. Miguel la observaba atentamente, notando cómo hablaba con las manos igual que Elena, cómo su rostro se iluminaba cuando discutía temas que la apasionaban, cómo alternaba entre momentos de madurez sorprendente y destellos de vulnerabilidad adolescente. Durante el almuerzo en un pequeño restaurante a orillas del lago, la conversación fluyó más fácilmente. Sofía bombardeó a Miguel con preguntas sobre su vida, su trabajo, cómo había conocido a su madre. Él respondió todo con honestidad, percibiendo que cualquier intento de manipular la verdad sería inmediatamente detectado por aquellos ojos perspicaces. «Entonces frecuentas la librería de mi madre desde hace casi un año, pero solo están juntos desde hace pocos meses», preguntó Sofía mientras saboreaba un postre de chocolate. «Tu madre es una mujer difícil de conquistar», sonrió Miguel, mirando con cariño a Elena, «y estoy agradecido por ello. Significa que cuando finalmente me aceptó, fue por quien realmente soy, no por lo que tengo». Sofía lo estudió por un momento, como si buscara señales de falsedad en sus palabras. Aparentemente satisfecha, cambió de tema. «Mamá, ¿ya le contaste sobre la tía Laura?». La pregunta cayó como una bomba en la mesa. Miguel sintió a Elena ponerse tensa a su lado, su rostro empalideciendo visiblemente. «Sofía, no creo que sea el momento adecuado para...». «¿Cuándo será el momento adecuado entonces?», interrumpió Sofía, su voz ahora cargada de emoción. «La tía Laura no puede esperar para siempre». «¿Quién es Laura?», preguntó Miguel, percibiendo que había tocado otro secreto enterrado. «Elena», suspiró profundamente, pasando la mano por su cabello en un gesto de frustración. «Laura es mi hermana menor. Nunca mencionaste tener una hermana», observó Miguel intentando mantener un tono neutral. «Porque es complicado», respondió Elena, mirando sus propias manos. «Laura tiene problemas de salud. Siempre los tuvo desde niña». «Esquizofrenia», dijo Sofía directamente. «Mi tía tiene esquizofrenia y está institucionalizada desde que mi madre huyó de casa». «Sofía». La voz de Elena era una mezcla de reprimenda y dolor. «Es la verdad, mamá. Y él merece saberlo si va a formar parte de nuestra vida». Sofía se volvió hacia Miguel. «Mi tía Laura era la única que apoyaba a mi madre cuando descubrieron lo de ella y Claire. Cuando mi madre huyó, mis abuelos culparon a Laura. Dijeron que ella había corrompido a la hermana mayor con sus ideas locas. Empeoraron su tratamiento como castigo». Miguel sintió un peso en el pecho al comprender la extensión del drama familiar de Elena. «¿Y ella sigue institucionalizada?». Elena asintió lentamente. «En una clínica en Monterrey. Yo envío dinero mensualmente para garantizar que tenga el mejor tratamiento posible. Pero no puedo visitarla, no puedo revelarme. Si mis padres descubrieran...». «Podrían descubrir sobre mí», completó Sofía, «e intentarían quitarme de ella». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Miguel procesaba la nueva información, comprendiendo ahora otro motivo para los gastos constantes de Elena, para su necesidad de mantener la librería funcionando a cualquier costo. «Por eso estabas con problemas financieros cuando nos conocimos mejor», dedujo. «No era solo la librería, era todo esto. Sofía, Laura, mantener tu pasado escondido». Elena asintió sin conseguir encontrar sus ojos. «Debería haberte contado antes, lo sé, pero tenía miedo». Miguel extendió la mano sobre la mesa, sosteniendo la de ella con firmeza. «Está bien, entiendo por qué guardaste estos secretos, pero ahora no estás más sola, Elena. Podemos resolver esto juntos». «¿Cómo?», preguntó ella, la voz casi un susurro. «Tengo recursos, contactos», explicó Miguel. «Podemos providenciar el traslado de Laura a una clínica en Ciudad de México, donde podrías visitarla.
Podemos traer a Sofía para que estudie más cerca de nosotros. Podemos construir una vida donde no necesites seguir escondiéndote. Sofía observaba el intercambio con ojos atentos, su rostro joven mostrando una mezcla de esperanza y escepticismo. «Él parece demasiado bueno para ser verdad», comentó a su madre, pero con una pequeña sonrisa en los labios. «Créeme», pensé, «lo mismo cuando lo conocí», respondió Elena devolviendo la sonrisa. Los 3 días siguientes estuvieron llenos de paseos por Montreux y alrededores. Miguel observaba a madre e hija juntas, notando cómo se comunicaban a veces solo con miradas, cómo compartían los mismos gustos por comida y literatura, cómo se movían en sincronización. Era como presenciar una danza cuidadosamente ensayada. La coreografía de 2 personas que, a pesar de la distancia física, estaban profundamente conectadas. En la noche antes de volver a México, después de que Sofía retornó al internado, Elena y Miguel caminaban a orillas del lago. El aire estaba fresco, y ella vestía el abrigo de él sobre los hombros, pareciendo pequeña y frágil bajo la tela amplia. «A Sofía le agradaste», comentó, rompiendo un largo silencio confortable. «No lo demuestra abiertamente, pero pude percibirlo. Ella es increíble», respondió Miguel sinceramente. «Inteligente, perspicaz, valiente como su madre». Elena sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «La extraño tanto cuando estamos separadas. Es como si una parte de mí estuviera siempre faltando». «No tiene que ser así», dijo Miguel suavemente. «Podemos traerla a Ciudad de México, como dije. Hay excelentes escuelas internacionales. Podría vivir con nosotros». Elena dejó de caminar, volviéndose para mirarlo. «¿Con nosotros?» Miguel respiró profundo. No había planeado hacer esto ahora, pero el momento parecía perfecto. El lago brillando bajo la luz de la luna, las montañas como centinelas silenciosas alrededor de ellos. «Elena, quiero construir una vida contigo, una vida donde tú y Sofía puedan estar juntas, donde Laura pueda recibir el cuidado que merece, donde no necesites más esconderte o temer a tu pasado». Tomó las manos de ella entre las suyas. «Lo que estoy diciendo es, quiero casarme contigo». Elena jadeó, sus ojos agrandándose. «Miguel, sé que puede parecer precipitado», continuó él rápidamente, «pero nunca tuve tanta certeza de algo en mi vida. Te amo, a ti entera, con todo tu pasado, tus secretos, tus luchas. Amo la fuerza que veo en ti, la dignidad, la integridad. Amo cómo construiste una vida desde cero, cómo protegiste a tu hija y a tu hermana, incluso a costa de tu propia felicidad». Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de ella, brillando a la luz de la luna. «No tengo un anillo conmigo ahora», admitió él, «pero quiero que sepas que esto no es un impulso pasajero, es una decisión que vengo considerando desde hace semanas». «Yo no sé qué decir», respondió Elena, la voz temblorosa. «No necesitas responder ahora», aseguró Miguel, «pero quiero que sepas que para mí, tú y Sofía son familia, y familia significa que nadie se queda atrás». Ella lo miró por un largo momento, como si intentara comprender la profundidad de lo que él ofrecía. Entonces, en una decisión súbita, lanzó los brazos alrededor de su cuello. «Sí», susurró contra su pecho. «Sí, quiero casarme contigo». Miguel sintió una ola de alegría tan intensa que casi lo dejó mareado. La abrazó con fuerza, levantándola del suelo y girándola en el aire, haciéndola reír a través de las lágrimas. Cuando la colocó de vuelta en el suelo, la besó profundamente, sintiendo el sabor salado de sus lágrimas mezclado con la dulzura de sus labios. Por un momento perfecto, todo el mundo desapareció. Solo existían ellos dos, sus corazones, latiendo al unísono, sus almas finalmente encontrando refugio una en la otra. De regreso a México, los planes para el futuro comenzaron a tomar forma. Miguel y Elena decidieron por una celebración íntima, apenas con amigos cercanos, para evitar atención innecesaria de los medios. Mientras tanto, Miguel comenzó discretamente a explorar las posibilidades de transferir a Laura para Ciudad de México y de traer a Sofía para vivir con ellos tras el término del año lectivo.
Elena parecía florecer con la nueva perspectiva de vida. La sombra de miedo constante que siempre había habitado sus ojos comenzaba a disiparse. Ella sonreía más fácilmente, reía más abiertamente, se permitía soñar con un futuro que antes parecía imposible. La librería también prosperaba. Miguel había contratado una asistente adicional, permitiendo que Elena se concentrara más en los aspectos que amaba: seleccionar libros, organizar pequeños eventos literarios, crear un espacio acogedor para lectores. El Café en Letras se había convertido en un punto de encuentro cultural en el centro, histórico, atrayendo estudiantes, intelectuales y apreciadores de literatura de toda la ciudad. En una tarde de agosto, mientras Elena estaba ocupada con un grupo de niños para una sesión de cuentacuentos, Miguel recibió una llamada que lo cambiaría todo. Era un abogado de Monterrey, especializado en derecho de familia, a quien él había contratado para investigar discretamente la situación de Laura. «Señor Valdivia, tenemos un problema», dijo la voz grave del otro lado de la línea. «Descubrí que los padres de la señorita Fuentes intensificaron la búsqueda por ella en los últimos meses». Miguel sintió un apretón en el pecho. «¿Cómo así?» «Aparentemente, contrataron una agencia de investigación privada. Están siguiendo varias pistas en Ciudad de México. Y hay algo más que usted necesita saber». «¿Qué?», preguntó Miguel alejándose para no ser oído por Elena. «La señorita Laura Fuentes falleció hace 3 semanas. Complicaciones de neumonía, según los registros médicos. Los padres están, digamos, determinados a encontrar a Carolina, o Elena, como se llama ahora, para el proceso sucesorio. Hay propiedades significativas involucradas». Miguel sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La noticia de la muerte de Laura sería devastadora para Elena. Y ahora sus padres la buscaban activamente, no por reconciliación, sino por cuestiones financieras. «Gracias por la información», dijo mecánicamente. «Continúe monitoreando la situación y manténgame informado de cualquier desarrollo». Al colgar, Miguel observó a Elena a través de la puerta de vidrio de la librería. Ella estaba sentada en una pequeña silla, rodeada de niños, leyendo un libro con voces diferentes para cada personaje. Su rostro estaba animado, sus ojos brillaban. Parecía tan feliz, tan en paz. ¿Cómo podría darle esa noticia terrible? ¿Cómo podría decirle que la hermana que ella había intentado proteger desde lejos se había ido? Que sus padres estaban tras sus pasos, amenazando destruir la vida que ella tan cuidadosamente había construido. Miguel tomó una decisión en aquel momento. Protegería a Elena a toda costa. Usaría sus recursos, sus contactos, su poder para garantizar que nada perturbara la felicidad que finalmente habían encontrado juntos. Pero mientras observaba a la mujer que amaba, una sensación inquietante se instaló en su pecho. Sabía en el fondo que ni todo el dinero o poder del mundo podría detener la tempestad que se aproximaba. Algunos secretos no pueden permanecer enterrados para siempre. Algunas verdades exigen ser oídas, no importa cuán dolorosas sean. Y el mayor secreto todavía estaba por venir, algo que ni siquiera Elena sabía, algo que cambiaría fundamentalmente todo entre ellos, porque el destino tiene un sentido de ironía cruel, y los círculos de la vida a veces se cierran de las maneras más inesperadas. Miguel aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que su pasado y el de Elena estaban entrelazados de formas que ninguno de ellos podría imaginar. Un vínculo invisible que los conectaba mucho antes de conocerse en aquella pequeña librería en un día lluvioso. Miguel sabía que necesitaba contarle a Elena sobre la partida de Laura y sobre la búsqueda intensificada de sus padres. Sin embargo, decidió esperar por el momento adecuado, tal vez después de finalizar los preparativos para la boda, que ocurriría en 2 semanas, en una pequeña viñeda en las afueras de Ciudad de México. El destino, sin embargo, tenía otros planes. En una mañana de septiembre, Miguel estaba en su oficina en la constructora Valdivia cuando su secretaria anunció una visita inesperada. Un señor llamado Augusto Fuentes insiste en verlo. Dice que es un asunto personal y urgente. Miguel sintió la sangre helarse en sus venas. Augusto Fuentes, el padre de Elena,
el hombre que la había repudiado y hecho sufrir. ¿Cómo había descubierto la conexión entre ellos? Hágalo pasar, respondió, intentando mantener la voz firme. Momentos después, un hombre alto e imponente entró en la oficina. A pesar de sus probables 70 años, Augusto Fuentes se movía con la seguridad de alguien acostumbrado a mandar. Cabellos grisáceos perfectamente recortados, traje de corte impecable, postura erguida, la imagen perfecta del patriarca tradicional del norte mexicano. Señor Valdivia, saludó con un leve movimiento de cabeza. Agradezco que me reciba sin cita previa. Miguel indicó una silla frente a su escritorio, estudiando cuidadosamente al hombre que había causado tanto sufrimiento a Elena. ¿En qué puedo ayudarlo, señor Fuentes? Augusto se sentó colocando cuidadosamente su maletín de cuero sobre el regazo. Seré directo, señor Valdivia. Sé que mi hija Carolina, o Elena, como se llama ahora, está en una relación con usted. Sé también que pretenden casarse en breve. Miguel mantuvo la expresión neutra, aunque su corazón latía acelerado. ¿Cómo descubrió eso? Una sonrisa sin humor apareció en el rostro del hombre mayor. Tengo recursos y motivos. Carolina es mi hija primogénita, heredera de parte significativa de los negocios de la familia. Por lo que sé, usted la desheredó cuando ella huyó, respondió Miguel, incapaz de esconder completamente la acidez en su voz. Augusto hizo un gesto de descarte con la mano. Palabras dichas en el calor del momento. Legalmente ella nunca dejó de ser una Fuentes. ¿Qué quiere al final? Después de todos estos años, ¿por qué buscarla ahora? El hombre mayor se ajustó en la silla, estudiando a Miguel con ojos calculadores que recordaban extrañamente a los de Sofía. Mi hija Laura falleció recientemente, dijo finalmente. Estoy seguro de que está al tanto de eso. Miguel asintió, lentamente. Me enteré. Lamento su pérdida. Laura dejó un testamento, sorprendentemente organizado para alguien con su condición. Augusto abrió el maletín y retiró un sobre sellado. Ella dejó esta carta para ser entregada a Carolina después de su partida. Respeto suficientemente la voluntad de mi hija para cumplir su último deseo, incluso discrepando de sus elecciones. Colocó el sobre el escritorio. Miguel observó el nombre Carolina, escrito en una caligrafía delicada en el frente. ¿Por qué no entregársela personalmente a Elena? Augusto dudó por primera vez, un destello de emoción verdadera cruzando su rostro severo. Pensé que sería más fácil para ella recibirla a través de alguien en quien confía. Miguel sintió una complejidad inesperada en la situación. Este hombre no era solo el villano unidimensional que había imaginado basado en los relatos de Elena. Era un padre anciano que había perdido una hija y tal vez estuviera finalmente percibiendo el costo de sus acciones. Hay una cosa más, continuó Augusto, retirando otro documento del maletín. El testamento de Laura incluía una revelación que, bien, es mejor que lo vea por usted mismo. Miguel tomó el documento ofrecido, una copia certificada de parte del testamento de Laura Fuentes. Comenzó a leer, y a medida que las palabras penetraban su conciencia, sintió el mundo girar a su alrededor. Esto no puede ser verdad, murmuró, releyendo el pasaje crucial. Me temo que lo es, respondió Augusto. Lo confirmé con pruebas de ADN después de descubrirlo. Laura siempre fue así imprevisible, incluso antes de que su condición se manifestara completamente. Miguel se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana para intentar organizar sus pensamientos. La vista de Ciudad de México se extendía frente a él, pero apenas registraba el paisaje familiar. Elena no sabe de esto, dijo finalmente, no como una pregunta, sino como una constatación. No, Laura guardó ese secreto por años, incluso de Carolina. ¿Por qué? ¿Por qué buscarme ahora con esta información? Augusto cerró el maletín lentamente. Porque a pesar de lo que mi hija pueda pensar de mí, soy un hombre que valora a la familia por encima de todo. Y porque creo que ustedes dos merecen saber la verdad antes de proseguir con sus planes. Se levantó extendiendo la mano en un gesto formal.
No pretendo interferir en la vida de Carolina, Elena, más allá de este punto. Lo que hagan con esta información es elección de ustedes. Miguel miró la mano extendida por un largo momento antes de aceptarla en un apretón breve. Gracias por venir personalmente. Tras la salida de Augusto, Miguel permaneció inmóvil en su oficina, los documentos sobre el escritorio pareciendo pesar toneladas. ¿Cómo le contaría esto a Elena? ¿Cómo pondría en palabras una revelación que cambiaría fundamentalmente todo entre ellos? Decidió que no podía postergarlo. Esta no era una noticia que pudiera ser suavizada o presentada gradualmente. Canceló todas las reuniones del día y condujo hasta la librería con el corazón pesado. La campanilla en la puerta anunció su entrada en el Café en Letras. Elena estaba detrás del mostrador, organizando una nueva remesa de libros. Su rostro se iluminó al verlo, pero la expresión pronto se transformó en preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó inmediatamente, reconociendo las señales de perturbación que él intentaba esconder. «Necesitamos hablar», respondió Miguel, su voz más grave de lo normal. «En privado». Elena asintió, pidiendo a la asistente que asumiera el mostrador. Condujo a Miguel hasta el apartamento en el piso superior, el espacio acogedor que habían comenzado a compartir en los últimos meses. «Me estás asustando», dijo ella cuando cerró la puerta. «¿Es sobre la boda? ¿Cambiaste de idea?» «No, no es eso», se apresuró Miguel a aclarar. «Es más complicado. Necesito que te sientes, por favor». Elena obedeció, sentándose en el borde del sofá, las manos inquietas en el regazo. Miguel acercó una silla para quedar frente a ella, tan próximo que sus rodillas casi se tocaban. «Hoy recibí una visita en la oficina. Tu padre». El rostro de ella palideció instantáneamente. «¿Mi padre? ¿Cómo él?» «Sabe sobre nosotros desde hace algún tiempo», explicó Miguel gentilmente. «Y vino a verme por dos motivos. Primero, para informar que Laura falleció hace algunas semanas». Elena soltó un pequeño gemido, cubriendo su boca con las manos. Lágrimas inmediatamente llenaron sus ojos. «Laura, no». Las palabras salían entrecortadas. «¿Cómo?» «Neumonía». Aparentemente fue rápido, no sufrió. Miguel dudó antes de continuar. «Ella dejó una carta para ti». Sacó el sobre del bolsillo de la chaqueta y lo entregó a Elena, que lo tomó con manos temblorosas. Por algunos momentos, ella solo miró el nombre escrito en el frente, acariciando la caligrafía como si pudiera sentir la presencia de la hermana a través del papel. «No puedo leerla ahora», dijo finalmente, colocando la carta sobre la mesa de centro. «No tengo fuerzas». Miguel asintió comprensivamente. «Hay más, Elena, algo que Laura reveló en su testamento, algo sobre Sofía». La mención de la hija hizo que Elena se enderezara, súbitamente alerta. «¿Qué hay con Sofía? ¿Mis padres saben de ella?» «Sí, lo saben, pero no es eso». Miguel respiró profundo, buscando coraje. Laura reveló la identidad del padre biológico de Sofía. Elena frunció el ceño, confundida. ¿Cómo podría ella saber? Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a Laura, porque... Las palabras parecían atoradas en la garganta de Miguel. «Porque el padre de Sofía es mi hermano, Eduardo». El silencio que siguió fue absoluto. Elena lo miraba como si no comprendiera las palabras que acababa de oír. ¿Qué estás diciendo?» «Mi hermano menor, Eduardo, estudió en Francia como intercambista por un semestre. Hace 16 años, en París, en la misma universidad que tú frecuentabas». Miguel hablaba despacio, permitiendo que cada palabra fuera absorbida. «Según Laura, ellos tuvieron una breve relación, pero Eduardo nunca supo del embarazo porque volvió a México antes de que tú lo descubrieras». Elena se levantó abruptamente, caminando por la sala como un animal enjaulado. «Eso es imposible. Su nombre era Ernesto, no Eduardo. Era argentino, no mexicano». Laura escribió que él usaba su segundo nombre y fingía ser argentino para impresionar a las chicas. Era una fase rebelde. Quería distancia del apellido Valdivia y todo lo que representaba. Elena se detuvo, apoyándose en la pared como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «No,
Esto no puede ser verdad. Tu padre trajo resultados de pruebas de ADN que lo confirman. Aparentemente, Laura recolectó una muestra de Sofía durante una de sus visitas a Suiza y la comparó con material genético de mi hermano que ella obtuvo. Bien, no sé cómo lo obtuvo. Eduardo, tu hermano. Elena parecía incapaz de organizar sus pensamientos. ¿Dónde está él ahora? ¿Lo sabe? Miguel negó con la cabeza. Eduardo tuvo un grave accidente de auto hace 11 años. Estuvo 6 meses en coma y después partió. Evitó la palabra muerte, recordando las instrucciones iniciales sobre la historia. Nadie sabe de esta conexión además de nosotros y tus padres. Elena se deslizó lentamente hasta el suelo, la espalda apoyada en la pared. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Sofía es tu sobrina, susurró, la voz casi inaudible. Todo este tiempo. Miguel se aproximó cautelosamente, arrodillándose frente a ella. Elena, sé que esto es un shock inmenso. Para mí, también lo fue. Pero no cambia lo que siento por ti. No cambia nada entre nosotros. Ella levantó los ojos incrédulos. ¿Cómo no cambiaría? Es una señal del universo, Miguel. Una advertencia de que no deberíamos estar juntos. O tal vez sea exactamente lo opuesto, argumentó él, tomando sus manos entre las suyas. Tal vez sea prueba de que estábamos destinados a encontrarnos, que Sofía merecía tener su familia completa, incluso de una forma que nadie podría haber previsto. Elena retiró sus manos abrazando sus propias rodillas. Necesito tiempo. Necesito procesar todo esto. Miguel asintió, respetando su espacio. Entiendo. Estaré aquí cuando estés lista para conversar. Se levantó lentamente, el corazón pesado. ¿Quieres que me vaya por ahora? Ella no respondió inmediatamente, la mirada perdida en algún punto distante. Finalmente negó con la cabeza. No, solo necesito algunas horas sola. Por favor. Claro, concordó Miguel, inclinándose para besar suavemente la parte superior de su cabeza. Estaré abajo en la librería cuando me necesites. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Miguel. Intentó distraerse ayudando en la librería, pero su mente estaba constantemente en el piso de arriba, imaginando lo que Elena estaría pensando, sintiendo, decidiendo. Cuando la última cliente salió y la asistente se despidió, Miguel cerró la librería y se sentó en uno de los sofás de cuero esperando. El silencio era opresivo, roto apenas por el tic-tac del antiguo reloj de pared. Casi a medianoche, oyó pasos en la escalera. Elena apareció, los ojos rojos de tanto llorar, pero con una calma sorprendente en su rostro. Traía la carta de Laura en las manos, abierta ahora, y se sentó al lado de él en el sofá. Leí la carta, dijo simplemente, varias veces. Miguel esperó, dándole espacio para continuar a su propio ritmo. Laura sabía sobre Eduardo mucho antes que yo. Aparentemente lo conoció durante una visita a París, cuando yo todavía ni sospechaba que estaba embarazada. Se hicieron amigos, de cierta forma. Elena hizo una pausa, doblando cuidadosamente la carta. Ella nunca me lo contó porque temía que yo intentara contactarlo, lo que podría llevar a nuestros padres hasta mí. Y después de que él partió, ella pensó que ya no tenía sentido revelar la verdad, adivinó Miguel. Elena asintió. Hasta ahora. En su carta dice que tuvo un sueño, o una visión, como ella lo llama, donde Eduardo pedía que ella completara el círculo. Fue por eso que incluyó esa revelación en el testamento. Quedaron en silencio por algunos momentos. El peso de la coincidencia cósmica flotando entre ellos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente Miguel. Elena respiró profundo, mirándolo directamente a los ojos por primera vez desde la revelación. No sé lo que el futuro reserva para nosotros, Miguel, pero sé que trajiste luz a mi vida cuando yo pensaba que viviría para siempre en las sombras. Sé que amas a Sofía como si fuera tu propia hija, y ahora entiendo por qué. Hay una conexión de sangre que tal vez explique por qué nos sentimos tan naturalmente, como una familia desde el principio. Eso significa,
Significa que no voy a dejar que fantasmas del pasado determinen nuestro futuro. Ella extendió la mano, tocando suavemente el rostro de él. Si todavía me quieres, después de todo esto... Miguel no la dejó terminar. La atrajo hacia sus brazos, abrazándola con toda la fuerza de su amor. Siempre te querré, Elena. Siempre. No importa lo que pase, no importa qué obstáculos surjan. Tú y Sofía son mi familia ahora. Ella se relajó contra su pecho, las lágrimas volviendo, pero diferentes ahora, no de dolor, sino de alivio, de esperanza renovada. Necesitamos contarle a Sofía, dijo después de algún tiempo. Sí, concordó Miguel. Ella merece saber la verdad sobre su padre, sobre su familia. «¿Se parece tanto a él?», murmuró Elena. «Los mismos ojos, la misma sonrisa. ¿Cómo no me di cuenta antes?». «Porque no estábamos buscando esas conexiones», respondió Miguel gentilmente. «A veces las cosas más evidentes son las que no conseguimos ver hasta que alguien nos las muestra». En la semana siguiente, volaron nuevamente a Suiza. Esta vez el viaje tenía un propósito diferente: revelar a Sofía la verdad sobre su linaje, mostrar fotos de Eduardo, explicar la increíble casualidad que había reunido a su familia, dispersa. La reacción de la adolescente sorprendió positivamente. Después del shock inicial y muchas preguntas, Sofía pareció encontrar consuelo e incluso alegría al descubrir que Miguel era, en realidad, su tío biológico. «¿Eso significa que tendré una familia real cuando vuelva a México?», preguntó, una vulnerabilidad rara en su voz generalmente confiada. «Siempre tuviste una familia real con tu madre», respondió Miguel, abrazándola. «Pero sí, ahora tendrás aún más personas que te aman. Mis padres, tus abuelos, están ansiosos por conocerte». El reencuentro de los abuelos Valdivia con la nieta, que ni sabían que existía, fue emocionante. Al principio hesitantes, pronto se encantaron con Sofía, reconociendo en ella rasgos innegables del hijo perdido. En cuanto a los padres de Elena, el proceso fue más complejo. La revelación sobre Sofía acabó abriendo camino para una reconciliación cautelosa. No eran una familia perfecta. Había muchas heridas antiguas, muchos resentimientos por superar, pero había también un deseo sincero de recomenzar, especialmente por parte de la madre de Elena, que había perdido una hija y no quería perder a la otra. La boda ocurrió como estaba planeada, aunque con una lista de invitados ampliada para incluir familia de ambos lados. En la pequeña capilla de la Viñeda, cuando Elena caminó hasta el altar, no era solo Miguel quien la esperaba, sino también Sofía, vestida como dama de honor, los ojos brillando de felicidad. «¿Estás lista para esto?», susurró Miguel cuando ella llegó a su lado. «Para nuestra nueva vida más que nunca», respondió Elena sonriendo a través del velo. La ceremonia fue simple y emotiva. Cuando intercambiaron votos, prometieron no solo amor y fidelidad uno al otro, sino también construir juntos un hogar donde los secretos ya no necesitarían existir, donde el pasado sería honrado, pero no definiría el futuro. 3 años pasaron desde aquel día. La librería Café en Letras continuaba prosperando, ahora bajo la gestión conjunta de Elena y Miguel. Sofía, después de completar sus estudios en Suiza, había ingresado en la Facultad de Arquitectura en Ciudad de México y pasó a vivir con ellos en el amplio apartamento que compraron en el centro histórico, a pocas cuadras de la librería. Las heridas del pasado poco a poco se transformaban en cicatrices, todavía visibles pero ya no dolorosas. Laura era recordada con cariño y gratitud por su papel crucial en unir los hilos sueltos de la historia familiar. En una tarde soleada de primavera, Elena y Miguel se sentaron en el pequeño jardín de la terraza, observando el atardecer sobre los tejados de Ciudad de México. Sofía había salido con amigos y la casa estaba sumergida en un silencio confortable. «¿Sabes?», comentó Elena, recostándose contra el pecho de Miguel. «A veces pienso que todo esto, la librería, tú entrando justo en aquel día de lluvia, la conexión con Eduardo, es demasiado fantástico para ser coincidencia». Miguel acarició su cabello, ahora levemente salpicado de hilos plateados.
Tal vez no sea coincidencia. Tal vez sea el universo corrigiendo sus propios errores, trayendo de vuelta el equilibrio. ¿Filosofando, señor Valdivia?, provocó ella con una sonrisa. Aprendiendo de mi esposa, señora Valdivia, respondió él besándola suavemente. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, iluminando el cielo con tonos de dorado y púrpura, ambos reflexionaban silenciosamente sobre el viaje que los había traído hasta allí. Un viaje de secretos, dolor, pérdida, pero también de descubrimiento, aceptación y, sobre todo, amor. Porque al final era eso lo que importaba. No los nombres que usaron o las máscaras que vistieron, no los errores que cometieron o los miedos que enfrentaron, sino el coraje de ser vulnerable, de confiar, de recomenzar. Y mientras las primeras estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno, Miguel pensó que tal vez el verdadero lujo en la vida no era lo que siempre creyó, no los jets privados, los autos importados o los inmuebles de alto nivel, sino esto, momentos de paz absoluta al lado de alguien que conocía sus imperfecciones y lo amaba aún así. Porque él tenía todo lo que el mundo decía que era suficiente, pero descubrió que lo que realmente importaba era lo que ningún dinero podría comprar. Un amor verdadero, construido no sobre apariencias o conveniencias, sino sobre verdades compartidas y confianza mutua. Un amor que comenzó en una pequeña librería en un día de lluvia, cuando un hombre que lo tenía todo encontró la única cosa que le faltaba. Alguien que lo veía no por lo que poseía, sino por lo que era. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Miguel y Elena haya tocado sus corazones y mostrado que el verdadero amor muchas veces surge en los lugares más inesperados. Para más historias como esta, hemos preparado una lista especial con narrativas igualmente emocionantes que exploran los encuentros, desencuentros y reconexiones que el destino nos reserva. Si esta historia despertó emociones en ti, no dejes de suscribirte a nuestro canal y dar un like a este video. Todos los días traemos nuevas historias que celebran la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. Comparte en los comentarios si has vivido o presenciado alguna coincidencia extraordinaria que cambió el rumbo de una vida. Recuerda, a veces, lo que parece mera casualidad puede ser el inicio de una historia extraordinaria. Hasta la próxima.